Quiero pedirles que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Dios nos ha permitido empezar el estudio sobre la epístola a los Efesios. Y pues aunque ya llevamos 4 ocasiones que hemos estado compartiendo sobre esta epístola, pues apenas vamos en los primeros versículos porque pues hay muchas cosas que aprender. Y si usted se ha perdido alguno de estos mensajes, les recordamos que tenemos en la página de la iglesia los videos. Tratamos de subir los videos los primeros días de cada semana y pues obviamente ya tenemos los anteriores ahí. Si usted está interesado, pues puede preguntar, en los boletines está el link para la página de Broadmoor y puede irse también al link de Facebook donde tenemos los links directos para las predicaciones sobre Efesios. En esta ocasión estaremos considerando en Efesios, en el capítulo 1, los versículos 13 y 14. La Escritura dice así, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Señor y Padre, agradecemos que tú nos des libertad para tomar tu palabra y abrirla, Señor. Sabemos que en muchos lugares en el mundo, Señor, está prohibida tu palabra. Está prohibido tener una versión escrita de la Biblia, Señor, y que muchos de ellos están en este momento reunidos a costa de sus propias vidas, Señor. Nosotros que tenemos esta libertad, Padre, ayúdanos a no dar por hecho, a no considerarlo como algo de menor importancia, sino al contrario. Qué privilegio, Señor, es tomar tu palabra y abrirla, y pedimos que tú nos dirijas, Padre. Estamos en esta epístola, Señor, aprendiendo la obra de tu gran salvación en Cristo Jesús, y queremos, Señor, aprender más en esta mañana. Y gracias por los que nos acompañan también, Padre. Pedimos que también ellos tengan la oportunidad de escuchar junto con nosotros el mensaje del Evangelio. Y te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado ya considerando los primeros versículos de Efesios capítulo 1, y del versículo 3 al 14 prácticamente es toda una oración, toda una frase que aunque nosotros encontramos comas y encontramos puntos, por lo menos en 1 o 2 lugares, realmente en el griego es una sección que empieza desde el versículo 3 hasta el versículo 14 sin parar. Por eso es que a veces para nosotros es un poco difícil poder entender que no podemos tomar solamente 1 o 2 versículos y hacer que ellos digan lo que nosotros queremos. Tenemos que recordar que esto está dentro de una alabanza del apóstol Pablo a Dios por la grande salvación. Hemos considerado que la realidad de la salvación es que Dios planeó de antemano la salvación, con el propósito de que todos aquellos que fueran redimidos fueran para alabanza de la gloria de su gracia. En 3 ocasiones Pablo menciona esto, que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, inclusive fuimos sellados por el Espíritu para cumplir con este propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero este propósito solamente se puede llevar a cabo de acuerdo a su voluntad. La razón por la cual Dios nos escogió, por qué Dios decidió salvarnos, aún antes de crear el mundo, Dios nos tenía en su mente, ¿por qué lo hizo? La Escritura de la misma forma en 3 ocasiones dice, porque así lo quiso Dios. Fue de acuerdo a su voluntad, fue de acuerdo a su propósito, no por nada que haya visto en nosotros. No es porque Dios nos haya visto muy astutos, muy inteligentes o dignos de ser salvos, porque todos nosotros nos hemos apartado y nacemos en pecado. Por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando Dios decidió rescatarnos, Él no tomó en cuenta nada que hubiera en nosotros. Simplemente lo hizo porque esta es su voluntad. Eso ya lo hemos visto. Para poder llevarlo a cabo, y es interesante que ustedes no pierdan la idea que tienen. Dios nos salva para la alabanza de la gloria de su gracia. Para ello tiene que hacer un plan que sea de acuerdo a su voluntad. Y en ese plan Dios decidió que nosotros llegásemos a ser adoptados hijos suyos. El ser adoptados no solamente implica una declaración legal sobre nosotros, sino que implica todos los privilegios de la adopción. No somos personas que estamos tratando de alcanzar la salvación. El cristianismo no se trata de una religión que busca por sus propias fuerzas ganar el cielo, sino que Dios nos hace aceptos, dice la Escritura en estos versículos, nos hace aceptos en Cristo Jesús y nos adopta como sus hijos. Y esto responde a la pregunta que hace 8 días vimos, que no todos son hijos de Dios. La Escritura dice que todos somos hijos de ira.
que todos somos hijos de desobediencia, pero aquellos que son adoptados llegan a ser hijos de Dios. Pero para poder ser adoptados, necesitamos ser hechos aceptos en el amado, como dice la Escritura en el versículo 6. Pero para esto necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo, es decir, perdonados de nuestros pecados. De esta manera se asegura el cumplimiento por el cual Dios nos salva. Y es interesante verlo aquí, porque a veces vemos, ¿por qué Dios nos salva? Y pensamos, no, es que Dios nos quiere llevar al cielo. Y sí, ciertamente, estar en la gloria con Dios es un resultado de la salvación, pero el propósito primario no es llevarnos al cielo. El propósito primario es que seamos para la alabanza de la gloria de Dios. Y al salvarnos a través de la obra de Cristo, al aceptarnos como sus hijos, al llegar a ser hijos de Dios, llegamos a cumplir el propósito de Dios para nosotros que Pablo describe en el versículo 4. Nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Y hace 8 días dedicamos un buen tiempo a pensar en esto. La santidad es una característica de los hijos de Dios, no es una opción. Los hijos de Dios manifiestan esta característica porque son hijos precisamente de Dios. Si no fueran hijos de Dios, la santidad no sería parte de su vida. Entonces, estoy solamente en la introducción ahorita. Dios ordena su salvación, y en este ordenar no solamente Dios puso en su mente el fin. El fin es que llegáramos a ser adoptados, que llegáramos a ser aceptos en Cristo Jesús, que llegáramos a ser santos y sin mancha. No solamente Dios definió el fin, sino que también Dios ordena los medios. ¿Cómo una persona llega a ser santo y sin mancha? ¿Cómo una persona llega a ser acepto en Cristo Jesús? ¿Cómo llega uno a ser perdonado de sus pecados? ¿Cómo? Y los versículos que tenemos que considerar nos dicen que es a través de la predicación del Evangelio. Porque el versículo 13, que es el que estaremos considerando hoy, nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Dense cuenta, aunque en el plan maestro de Dios tenía un plan, una meta, un propósito. Sin embargo, ese propósito no se lleva de forma automática, porque Dios lo planeó, se lleva a cabo, sino que tiene que haber un efecto en la vida de una persona. Porque después de todo, la única forma de poder ser reconciliados con Dios, la única forma en que nosotros podemos estar a cuentas con Dios es ser perdonados a través de la sangre de Cristo, y esto no es algo automático. La Escritura dice que es necesario escuchar un mensaje, es necesario escuchar el evangelio de la salvación, y no solamente escucharlo, sino que dice la Escritura, tenemos que creer. Entonces, si tú estás en una situación donde reconoces tu necesidad de Dios, tienes que entender que la única forma de ser parte de la familia de Dios es escuchando el mensaje del evangelio y creyendo en ese mensaje. O mejor dicho, porque el pasaje nos dice, no es creer solo el mensaje, sino es creer en aquel de quien se está predicando este mensaje. Es necesario que se predique un mensaje y que se responda a este mensaje. Es que sí, que los versículos que estaremos viendo hoy, versículos 13 y 14, aunque Pablo menciona el oír y el creer, sin embargo lo menciona como un segundo punto. Pero podemos sentarnos a considerar y responder a estas preguntas. ¿Qué es creer en el evangelio? ¿Qué es creer en Cristo? Ya que prácticamente en este punto es donde se hace evidente la obra de la salvación, es importante que lo sepamos. 3 cosas quiero que consideremos principalmente de este pasaje. Primero, oír el evangelio. Una vez más, ahí en Efesios 1:13 la Escritura dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oír el evangelio. Es necesario oír a fin de que podamos creer y de esa forma poder ser salvos. Ahora, parece algo para algunos de nosotros que tenemos tiempo en el evangelio, parece algo obvio. Sí, hermano, es necesario creer y pues para eso se necesita predicar el mensaje. Pero es que nosotros tristemente, a veces nosotros modificamos lo que es el evangelio y no ponemos la importancia en lo que significa realmente creer. Porque creemos que creer implica solamente el estar de acuerdo con ciertos datos históricos. Por ejemplo, ir con una persona y decirle, ¿crees en Cristo? ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él vino hace unos 2000 años a este mundo? ¿Crees que murió en la cruz? Y la mayoría de la gente te va a decir que sí. Y damos por hecho que por creer eso, por estar de acuerdo con esos hechos históricos,
uno ya está creyendo y uno va a ser salvo. Sin embargo, no es así. Pero quiero que noten, sin perder Efesios 1, acompáñenme al libro de Romanos. Pueden regresar sus hojas, si están en Efesios, regresen unas cuantas hojas. No les puedo decir cuántas porque la edición de Biblia es diferente. Les puedo dar el número de página, no creo que les ayude mucho. Pero en Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14, la Escritura dice así. Romanos 10, versículos 13 y 14. Y de hecho, si también pueden poner un separador aquí en Romanos 10, porque vamos a regresar más adelante a él, sería bueno. Dice así Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocar el nombre de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Será salvo. Esta es una promesa, es una realidad. El que invoque el nombre de Cristo será salvo. Y uno diría, sí, pues hay que invocar el nombre de Cristo, pero espérense. El versículo 14 nos da un seguimiento, nos da un orden. Escuchen, ¿cómo van a invocar en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer en aquel del cual no han oído? ¿Cómo van a oír sin haber quien les predica? Ahora vamos a poner ese orden inverso. Es necesario que alguien predique para que alguien oiga y para que esa persona que oye pueda creer. Y una vez que la persona cree, ¿qué va a hacer? Va a invocar el nombre de Cristo. La Escritura dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo será salvo. Entonces, no se me pierdan en esto. Repito, puede parecer muy obvio para algunos, pero no lo es. Porque tenemos que notar que todo parte de la necesidad de predicar un mensaje. Porque el que escucha ese mensaje puede llegar a creer, no solo en el mensaje, sino de quién habla el mensaje. La persona que llega a creer aquel del que habla el mensaje va a invocar a Cristo. Y es entonces que la persona que invoca el nombre de Cristo será salvo. Para poder tener esta esperanza de una respuesta correcta en el oír, entonces tenemos que entender la necesidad de considerar qué es lo que la gente oye. Piensen en esto. Ok, si todo debe culminar en que la persona invoque el nombre de Cristo, tengo que enfocarme qué es el mensaje que tengo que dar. ¿Se dan cuenta? Porque si mi anhelo es predicar la palabra de Dios para que la persona llegue a creer y a invocar a Cristo, ¿qué importancia tiene el mensaje? ¿Qué importancia tiene el contenido de este mensaje? O mejor dicho, ¿qué debe decir este mensaje? Porque ahí es donde muchos grupos cristianos se equivocan. En Efesios, Pablo le llama a este mensaje la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Hermanos, en esencia el mensaje del evangelio debe de tener por lo menos tres cosas. El mensaje del evangelio debe de tener tres cosas. Primero, este mensaje necesita revelar la verdadera condición del hombre. Ahora, ¿ustedes saben qué significa evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Para que las noticias sean buenas, primero tienes que hablarles de cuáles son las malas noticias. Si el evangelio habla en esencia de un Salvador, primero necesitas hacer saber a la gente de qué necesitan ser salvos. Porque de otra manera la gente dirá, pues que Jesús es Salvador, me da igual. Al fin y al cabo yo no necesito un Salvador. Entonces tú tienes que hablarles de las malas noticias para que las buenas noticias tengan sentido. Y las malas noticias son estas: todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos en esa condición. La paga del pecado es muerte. Pablo en Efesios 2, capítulo 3 nos dice, todos éramos hijos de ira, apartados, sin esperanza, estamos perdidos. Es donde la gente podría empezar a argumentar, bueno, pero yo no soy tan malo. Yo no soy asesino, yo no estoy ahí por haber robado un banco, realmente yo he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. Yo no soy tan malo como X persona. Pero el asunto es que si nos medimos nosotros, entre nosotros, claro que sí, vamos a ser siempre más buenos que alguien más. Pero la justicia de la que habla la Biblia, a la que hemos quedado cortos, no es la justicia entre nosotros. No es de que yo sea menos malo que, sino el asunto es cuál es el estándar de Dios. Y solamente les voy a dar unas cuantas directrices para darnos cuenta cuán mal estamos. El primer mandamiento, ¿qué dice? En los días hay 10 mandamientos. Hay más mandamientos, pero ahí están resumidos en 10. ¿Qué dice el primer mandamiento? No. Ese es el mandamiento más grande. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y obviamente la esencia es lo que ustedes dijeron, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos. ¿Qué es un Dios? Uno pensaría, no, pues es un ídolo, es una estatua hecha de lo que sea. No.
No solamente un Dios, es cualquier cosa o persona que toma el lugar de Dios en tu corazón. Cualquier cosa o persona que es más importante que Dios, eso es un ídolo. ¿Qué es más importante que Dios? Quizá tu trabajo, quizá tus vicios, quizá tus hobbies. Esos son un Dios. Y dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, el mandamiento más grande, ¿qué dice? Cuando vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande, ¿ok? Si tú rompes el mandamiento más grande, estás cometiendo el pecado más grande. Quizá tú piensas que estás bien porque no eres asesino, no eres ladrón, no, puedes poner esa lista de pecados acá arriba y decir, yo no estoy ahí. Pero si tú no amas a Dios con todo tu corazón, entonces tú estás cometiendo el pecado más grande, porque estás rompiendo el mandamiento más grande. Sí, quizá ante los hombres no eres tan malo, pero ante Dios. De hecho, la idea de la palabra pecado en el griego significa quedar cortos de, no dar al blanco, fallar. Y el estándar de Dios es aquí: ámame con todo tu corazón. ¿Dónde está mi cumplimiento? Está acá abajo. Porque realmente no amo a Dios con todo el corazón. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Bueno, el segundo gran mandamiento ¿cuál es? A tu prójimo como a ti mismo. Cuando el joven rico vino al Señor Jesús, y ustedes, la mayoría de aquí de la congregación, tantas veces lo he repetido en las últimas semanas, el joven rico viene a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ok, conoce los mandamientos. Ya sabes cuáles son los mandamientos, guárdalos. ¿Y qué dijo el joven rico? Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O sea, estoy bien, yo realmente no tengo nada. Y dijo el Señor, ok, pues entonces, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo el joven rico? Dice la Escritura que él simplemente, bajando su rostro, bueno, no dice la Biblia que bajó el rostro, simplemente dice la Biblia que él se entristeció, se dio la vuelta y se fue. Ahora, ¿cuáles dijimos que eran los mandamientos más grandes? Amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico acababa de decir, yo he cumplido todos los mandamientos, yo he sido fiel a los mandamientos, sin embargo, él no amaba a Dios con todo su corazón. ¿Qué amaba más que a Dios? El dinero. Y tampoco amaba a su prójimo, porque cuando Jesús le dijo, ve y dalo a los necesitados, ¿qué hizo el joven rico? No, puedes decir y puedes pensar, estoy bien, yo no he cometido un pecado tan grande, yo no estoy tan mal delante de Dios, pero hermanos, todos estamos cortos, estamos faltos, y por lo tanto merecemos el castigo eterno, la separación eterna de Dios. Esa es nuestra condición. El Evangelio necesita predicar eso. Tú estás condenado. Oiga, hermano, pero pues, si predico eso, la gente se va a ofender. Bueno, ¿tú quieres hablar de las buenas nuevas? Si no entiende el problema en que está, no va a entender por qué necesita un Salvador. Dije que había 3 cosas en el mensaje verdadero del Evangelio. Primero, necesita conocer su verdadera condición. Segundo, el Evangelio debe proclamar la única manera de ser redimidos. Y enfatizo esa palabra, única manera. ¿Quién es? Cristo. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino al Padre, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no es un camino, Jesús no es el mejor camino, Jesús es el único camino. Y algunos dirán, bueno, lo que usted está diciendo no es políticamente correcto. Ese aire de pretensión que usted se da de decir que su religión y que su Jesús y que su Biblia son los únicos, es un poco orgulloso. Usted solamente dé la opción, que la gente crea lo que quiera. No. La predicación del Evangelio debe proclamar que la única esperanza es Cristo. No una opción, no la mejor opción, es la única opción. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre. No soy yo, no es la religión, no es la iglesia. Cristo dijo, yo soy el camino.
Entonces, el mensaje del Evangelio debe contener estas dos verdades. Necesitas primero saber que necesitas predicar sobre nuestra verdadera condición sin Dios. Necesitas proclamar que la única manera de ser redimidos es a través de Cristo. Y para eso tenemos que predicar lo que Pablo decía en 1 Corintios 15, 1 al 4. Hablando, Pablo decía: hermanos, les declaro que el Evangelio que he predicado, el cual ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que os he predicado, son salvos, si no creen en vano. ¿Y cuál es este Evangelio? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje, el contenido, la esencia del Evangelio. Y usted dirá: pues simplemente hay que predicar eso. Entonces, hay que decirle a la gente: Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Eso es suficiente? No. ¿Por qué vino? ¿Por qué murió? Por nuestro problema de pecado. Y resucitó, garantizando así la obra de salvación en nosotros. Entonces el Evangelio debe contener debe contener la verdad de la verdadera condición del hombre. Debe proclamar que la única manera de ser redimidos es a través de Cristo. Y tercero, debe amonestar a los pecadores salvos a vivir en gratitud verdadera. A veces piensa que el Evangelio solamente es hablar de los 3 puntos que mencioné antes, de Jesús murió, se fue sepultado y resucitó. Sin embargo, todo lo que tenemos aquí es el Evangelio. Tú no puedes predicar la verdad de la Biblia sin hablar de la verdad de Cristo. Y en ocasiones sí, ciertamente el mensaje del Evangelio irá a la persona que no conoce a Cristo, y será un reto para esa persona para rendir su vida a Cristo. Como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, les rogamos en nombre de Dios, reconcíliense con Dios. Pero también el mismo mensaje del Evangelio va para aquellos que ya somos salvos, va para aquellos que ya conocemos al Señor. Y el Evangelio nos dice: Daniel, tienes que vivir en verdadera gratitud. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo en tu vida. El mensaje del Evangelio no es nada más para los que no conocen a Dios. El mensaje del Evangelio es para todos. El poder de este mensaje, hermanos, amigos, revela verdades que contienen, como Pablo lo decía, poder para salvación. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? A todo aquel que cree. No es el Evangelio nada más solito que tiene poder. Dice: no, va a tener un efecto en la persona que lo oye y lo cree. El verdadero mensaje es entonces el Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio tiene poder porque tiene el contenido correcto. Hermanos, el día de hoy, como Pablo lo decía en Gálatas capítulo 1, se predican tantos evangelios, tantas ideologías que nada tienen que ver con los principios bíblicos. Y a veces se trata de ver como si fuera: bueno, esa es la forma en que tú lo ves, es la forma en que yo lo veo. Y cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice: no hay 2 evangelios, ni 3, ni 4, solamente hay un evangelio. Y es el evangelio que tenemos que predicar. Porque el evangelio verdadero, el único verdadero evangelio, es el único que tiene poder para tocar corazones y transformar la vida de las personas. Porque el evangelio correcto predica de la obra de Cristo. Porque piensen en esto. Lo que veíamos en Romanos 10, donde Pablo decía: todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero recuerden la idea: ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? Pero no se trata nada más de venir a una persona y decirle: oye, pues cree ciertos datos históricos sobre Jesús, y que la gente diga: no, pues sí, felicidades, eres salvo. No, la persona necesita creer en aquel de quien se proclama este mensaje. Entonces, primera cosa que encontramos es oír el evangelio de la salvación. La segunda cosa, si ustedes recuerdan lo que dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, primera cosa, oír. Segundo, y habiendo creído en él. Creer en Cristo. ¿Qué es creer en Cristo? ¿Qué es creer? El mismo pasaje que veíamos de Romanos 10, 12 al 15 nos dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo.
Y generalmente brincamos nosotros de oír el Evangelio automáticamente a invocar el nombre de Cristo. Ahora piensen en esto. Vean conmigo otra vez Romanos 10. Es importante, para mí es importante que esto quede bien claro en nuestras vidas. El versículo 13 nos dice: todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo. Sin embargo, para que alguien invoque el nombre de Cristo, ¿qué necesita hacer? Y nosotros automáticamente decimos, necesita oír el Evangelio. No, porque si ustedes se dan cuenta en el versículo 14, nos dice cómo van a invocar en aquel en el cual no han, ¿qué cosa? Creído. Y obviamente para creer, ¿qué necesitan hacer? Oír. Entonces, note lo que estoy diciendo. Véanme aquí. Nosotros generalmente cuando hablamos de evangelizar, brincamos de proclamar el Evangelio, que alguien lo oiga, y brincamos a que alguien invoque. Venimos a una persona y le decimos toda la información que hay que darle sobre el Evangelio. Ya damos por hecho, la escuchó. Y le decimos, ok, ¿tú crees estos datos históricos? No le decimos así, pero le decimos, ¿crees? Generalmente las personas te van a decir, yo sí creo que Jesús vino. Ok, pues necesitas hacer una oración conmigo. Vamos a hacer una oración y vas a ser salvo. Y la persona pasa de oír a invocar. Y damos por hecho que porque la persona invocó, la persona dijo las frases mágicas, porque la persona hizo la oración del pecador, automáticamente pasó de oír a invocar y esa persona es salva. Porque la Biblia dice que el que invoque a Cristo será salvo. Pero te brincaste un punto. ¿Cuál es? Creer. ¿Y qué es este creer? Damos por hecho que invocar a Cristo y creer son sinónimos. Pero se pasa por alto esta realidad. ¿Qué lleva a una persona a invocar el nombre del Señor? La Escritura nos dice que es creer. La persona que no cree puede hacer una profesión de fe, puede confesar con su boca, pero eso no le hace salvo solo por decirlo. Y ha habido gente que ha llegado a extremos. Podemos salir allá afuera al parque y llegar con una persona y decirle, ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Él vino a este mundo? Sí. ¿Crees que Él murió por los pecados? Sí. ¿Quieres hacer una oración conmigo? Pues si con eso ya me dejas tranquilo, sí. Ok, ora conmigo. Termina la oración y le sacudes la mano y le dices, felicidades, ahora eres hijo de Dios. ¿Eso es creer? ¿Qué es creer? Creer es entregar la vida a Cristo como el Señor, después de haber puesto toda su confianza en Él. Es decir, cuando Pablo dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor, no dice, todo aquel que pronuncia las palabras correctas será salvo. Sino lo que está diciendo es, la persona que realmente, a la luz de la verdad de las Escrituras, él entiende quién es Cristo. Y él entiende que sin Cristo está perdido. Y esa persona cree, yo creo que sin Cristo no soy nada, yo creo que le necesito, yo le rindo mi vida. Porque pensamos de otra forma, pero no, la Escritura dice, tienes que creer, tienes que poner toda tu confianza en Él. Si tú no pones la confianza en Cristo, tú nunca vas a confesarle a Él como Señor. Y nos damos cuenta que se trata más que decir las palabras. Porque noten también que la Escritura dice que todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? Del Señor. Presentamos el Evangelio y le decimos a la gente, ¿quieres recibir a Cristo como Salvador? ¿Dónde en la Biblia dice que tienes que recibir a Cristo como Salvador? No, la Biblia dice que tienes que declarar que Él es Señor. Tu Señor. ¿Qué es un Señor? El dueño, el amo. Y la persona que dice Jesús es el Señor, tal como Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 2, que vendrá el día en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor. La persona para la cual Jesús no es más que una serie de datos históricos, nunca doblará su voluntad a decir Jesús es mi Señor. Entonces no se trata nada más de decir las palabras, no se trata nada más de decir sí, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Hermanos, déjenme repetir esta definición. Creer es entregar toda tu vida a Cristo como el Señor después de que tú has puesto toda tu confianza en Él. Muchos han confesado a Cristo. Muchos han hecho una oración, muchos han repetido la oración del pecador después de que alguien los ha dirigido. Muchos lo han hecho y sin embargo no han puesto su confianza en Cristo.
Piensan que por haber oído y por invocar son salvos. Pero la Escritura dice que no es el que invoca, sino es aquel que cree, que le lleva a invocar a Cristo como el Señor de su vida. Vean conmigo, ahí estamos en Romanos, ahorita estamos en Romanos 10. Vean unos versículos antes, versículo 9. Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí es donde muchos dicen, ahí está, mire, dice que hay que confesar con la boca. ¿Y es lo único que dice? No, ¿qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras formas, lo que expresamos con nuestra boca cuando reconocemos nuestra necesidad de Cristo es una evidencia de lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Pero cuando una persona no está plenamente convencida de que necesita a Cristo, cuando una persona piensa que es por su religión, que una persona piensa que es por lo bueno que Él es, no importa cuánto Él profese con su boca Jesús es Señor, si no es una realidad en su corazón. Hermanos, Dios diseñó que nosotros fuéramos adoptados como sus hijos. Y en ese plan, la única forma de llegar a ser hijos de Dios es creer. Creer en Cristo, aquel de quien el mensaje del Evangelio habla. Por lo tanto, nosotros tenemos un reto. Y el reto que tenemos ante nosotros como cristianos es, tenemos que predicar el Evangelio para que la gente oiga, pero también para que la gente crea. Sin embargo, no todo el que oye cree. Hay diferentes tipos de respuestas en la gente al oír el Evangelio. Algunos oyen el Evangelio y se endurecen por el mensaje. Simplemente no les interesa. Simplemente no es algo que ellos quieran. No les llama la atención lo que tiene que ver con el Evangelio. Otros pueden oír y les agrada el mensaje. Sin embargo, oyen, pero no responden al mensaje. Algunos oirán y responderán positivamente a las demandas del mensaje, a las demandas de Cristo, de morir a sí mismo, a la demanda de tomar nuestra cruz cada día, a las demandas de ser el discípulo del Señor y seguirle. Por lo tanto, la Escritura nos está diciendo en Efesios que si hemos de llegar a ser hijos de Dios, la única forma de serlo es a través de creer en Cristo como resultado del Evangelio que ha sido predicado. Y por último, una vez que una persona oye y llega a creer, ¿qué pasa con esa persona? Versículo 13 de Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten que no es una experiencia subsecuente a la conversión, sino que el ser sellados por el Espíritu es algo que sucede en el mismo momento de la conversión. En el momento en que una persona se da cuenta de su necesidad de Dios por la obra de Dios en su vida, la persona no solamente oye el Evangelio, sino que la persona cree y la persona rinde su vida. En ese momento Dios sella a ese hijo suyo con su Espíritu. Ahora, cuando hablamos de un sello en los tiempos antiguos, un sello, y obviamente no era un sello como los que tenemos el día de hoy, donde usted agarra tinta y la imprime sobre un papel, sino que era un sello que generalmente se hacía de cera. Y se tomaba algo así como un anillo real, y cuando estaba la cera en estado líquido, se ponía ese anillo sobre la cera y quedaba sellado un libro, una carta. Inclusive la tumba del Señor Jesús fue sellada, para que la única forma de abrir esa carta, la única forma de violar ese documento era rompiendo el sello. El sello tiene tres significados. Primero, habla de una transacción terminada. Habla de propiedad. El que el Espíritu Santo esté en nosotros como sus hijos, habla la Escritura de que somos propiedad de Dios. En 1 Corintios 6, 19 y 20, la Escritura dice de la siguiente manera: ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no somos nuestros? Porque hemos sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos más a nosotros mismos. El Espíritu Santo en nosotros no solamente es la evidencia de que somos hijos de Dios, sino que da una realidad de que la transacción ha sido terminada. La obra de Cristo es suficiente para ti.
No solamente es una transacción terminada, sino que da seguridad y protección. Hermanos, el Espíritu Santo en nosotros es la seguridad de que somos hijos de Dios. Y tercero, da autenticidad. En Romanos 8:9 el Pablo decía: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por lo tanto, el Espíritu en nosotros es la evidencia de que somos hijos de Dios, de que es genuino. Nuestra redención está garantizada por la presencia del Espíritu en nosotros. Es el testimonio de que somos de Dios, es el testimonio de que somos sus hijos, es el testimonio que viene como resultado de oír el Evangelio y de creer, ser hijos de Dios. La Escritura dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es el enganche, es aquí en Estados Unidos dirían el down payment, garantiza la obtención final de la propiedad. Como hijos de Dios tenemos el Espíritu en nosotros que nos recuerda quiénes somos y también nos recuerda la obra de Dios sobre nosotros. Para terminar, si la obra de salvación dependiera de mí o dependiera de ti, en cualquier momento nosotros podríamos perder la salvación. Pero la salvación no depende de ti. La salvación es una obra de Dios. Y el Espíritu Santo en nosotros garantiza que lo que Dios empezó lo va a terminar en ti. No es algo mágico, no es algo místico, es algo real. Pablo nos dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. La salvación es la obra de Dios. Él la comenzó, Él la lleva a cabo y Él la terminará. Por lo tanto, tenemos un reto. El reto que tenemos, hermanos, es de predicar el Evangelio, y debemos predicar este Evangelio rogando a Dios que Dios abra los corazones, que Dios ilumine las mentes y que sea el mensaje de Dios. Porque lo que nosotros queremos cuando predicamos el mensaje no es que la gente solamente oiga, sino que la gente responda, que la gente crea. Porque no hay otra forma de ser salvos, a menos de que alguien crea. Quitémonos esa falsa idea que tenemos de que simplemente por hacer una oración automáticamente la gente es salva, cuando realmente la gente no ha sometido su corazón a Dios, cuando realmente no ha creído en la obra de Cristo. Y recordemos que el Espíritu Santo en nosotros garantiza lo que Dios ha empezado a hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque el mensaje de tu palabra es claro, aunque nosotros en el cristianismo contemporáneo hemos diluido la profundidad del mensaje y hemos diluido el impacto del mensaje, pensando que puede ser más efectivo si lo predicamos a nuestra manera. Pero cuando Pablo predicaba, él decía que él no se avergonzaba de este mensaje, porque tenía poder para salvación, para todo aquel que cree. Señor, ayúdanos a recordar que no se trata solamente de guiar a la gente a pronunciar unas palabras, sino se trata de predicar la palabra de forma tan clara que por tu obra, Señor, la gente se dé cuenta de su necesidad de ti y que clamen a aquel que puede salvarles, que crean en aquel que puede redimirles y que invoquen el nombre de tu Hijo. Gracias por tu palabra y gracias por el Evangelio en el nombre de Jesús. Amén.